Hay verdades que se esconden no porque sean peligrosas, sino porque resultan demasiado vergonzosas para el poder. En 1989, mientras el mundo hablaba del narcotráfico, del terror, de las bombas y del miedo, hubo algo que casi nadie quiso mirar de frente: la cantidad real de dinero que Pablo Escobar llegó a acumular. No la cifra que repiten los medios, no los millones que aparecen en los libros, sino la fortuna prohibida, la que se perdió entre bancos, políticos y fantasmas. Las cifras oficiales decían 1.000 millones. Los rumores hablaban de 10.000, pero los hombres que trabajaron cerca de él contaban algo distinto: que Escobar no era un delincuente más, era una economía paralela, que su dinero podía mover gobiernos, derribar monedas, sostener guerras. En 1989, Medellín no era solo su reino, era su banco personal, y mientras el mundo pedía su cabeza, los mismos que lo perseguían tocaban sus billetes en silencio. Esta es la historia que nadie quiso contar, la del dinero que el Estado no pudo confiscar, el que desapareció sin dejar huellas. No es una historia sobre cocaína ni sobre poder, es una historia sobre hipocresía, porque si Escobar fue el criminal más rico de su tiempo, fue porque muchos que juraban combatirlo aprendieron a contar con su dinero, y el resto del mundo prefirió callar. En esta historia no hablaremos del mito, ni del patrón, ni del hombre que controló la cocaína. Hablaremos del dinero, de los billetes húmedos enterrados en las montañas, del oro escondido bajo casas de campo, del efectivo que desapareció en manos de quienes después levantaron banderas de justicia. Nos mintieron sobre cuánto dinero tenía Pablo Escobar, y lo más indignante no es la cifra, es quienes lo ayudaron a esconderlo. En esta narración investigativa, viajaremos a los últimos años de la década de los 80, cuando la fortuna del cartel de Medellín superaba la economía de países enteros. Veremos cómo bancos internacionales, políticos y hasta organismos oficiales se alimentaron del dinero que después jurarían destruir. Quédate hasta el final, porque las cifras oficiales son una farsa. No eran miles de millones, eran tantos que el papel no alcanzaba para contarlos. Y aún hoy, hay cuentas que respiran bajo nombres falsos, inversiones que pertenecen a nadie y bóvedas selladas que nunca se abrieron. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo este video. Escribe tu país o tu ciudad en los comentarios, porque esta historia no pertenece solo a Colombia, pertenece a toda América Latina, donde la corrupción y la riqueza se besan en silencio. Suscríbete, comparte y prepárate para escuchar lo que nunca se dijo, porque si hubo una fortuna prohibida, no fue solo la de Escobar. En 1989, mientras la prensa internacional mostraba los rostros de policías muertos y explosiones en Bogotá, Pablo Escobar manejaba un poder más silencioso y devastador que cualquier bala: el dinero. No el dinero que se veía, sino el que no debía existir. Billetes sin registro, cuentas sin dueño, propiedades con nombres inventados. Era un universo paralelo donde el papel tenía más valor que la ley. A esa altura, Escobar ya no contaba dinero, lo pesaba. En las haciendas del Magdalena Medio, toneladas de efectivo eran almacenadas en galpones que parecían bodegas de guerra. Los fajos se apilaban entre muros de concreto, protegidos por humedad, ratas y miedo. Según sus propios contadores, perdía cerca de 10% de su fortuna cada año, devorada por el moho y los insectos. Y aún así, seguía siendo más rico que cualquier presidente latinoamericano. El cartel de Medellín no era solo una organización criminal, era una multinacional sin sede, un estado paralelo que podía financiar una guerra y comprar otra. Se estima, aunque nadie se atreve a confirmarlo, que su flujo mensual de efectivo superaba los 400 millones de dólares, una cifra que ni el FMI quería reconocer públicamente, porque hacerlo era aceptar que un hombre con pistolas y fe podía sostener economías enteras. Los bancos internacionales, que en público condenaban el narcotráfico, abrían discretamente cuentas en las Islas Caimán, Panamá y Suiza, moviendo millones sin preguntas. Y el gobierno colombiano, atrapado entre la guerra y la necesidad, se convirtió en cómplice silencioso. Algunos ministros sabían, algunos jueces también, pero nadie hablaba, porque el dinero sucio ya estaba dentro del sistema. Los archivos financieros desaparecieron, los testigos murieron, los números fueron alterados por funcionarios que nunca rindieron cuentas, y así, lo que debió ser la mayor confiscación de la historia, se convirtió en el mayor encubrimiento. Las autoridades declararon que habían destruido su imperio económico, pero la verdad era otra. Solo derrumbaron sus muros, mientras sus billetes cambiaban de manos. El dinero no se extingue,
finge, muta, se disfraza, se lava en contratos, se oculta en fundaciones, se evapora en nombres limpios. Los mismos que firmaban leyes contra el narcotráfico almorzaban con los banqueros que blanqueaban sus fondos. Y cuando la prensa preguntaba por las cifras, el Estado respondía con silencio, como si hablar fuera reconocer su propia culpa. En los informes oficiales de 1989, el gobierno aseguró que la fortuna de Escobar rondaba los 3.000 millones de dólares. Pero fuentes internas, contadores del cartel y agentes infiltrados sabían que el número real superaba los 50.000 millones. Cifras que podían comprar continentes, elecciones, conciencias. ¿Por qué nunca se dijo? Porque admitirlo era aceptar que el poder financiero del crimen había superado al Estado, que la justicia no gobernaba, obedecía, y en esa ecuación silenciosa, el enemigo público número uno se convirtió, sin saberlo, en socio invisible de las instituciones que juraban destruirlo. Pablo Escobar no fue solo un narcotraficante, fue un espejo. Su riqueza reveló la pobreza moral de todo un sistema. Y cuando los poderosos entendieron que el dinero podía provenir de cualquier lado, prefirieron no mirar de dónde venía, porque la verdad en Colombia no se esconde bajo tierra, se guarda en cuentas que aún respiran. El dinero tiene una cualidad que la moral no conoce, se adapta, y en 1989 el dinero de Escobar ya se había adaptado al mundo entero. Lo que empezó como fajos escondidos en las paredes de las haciendas terminó convirtiéndose en inversiones, cuentas y sociedades legales. La frontera entre el crimen y la economía se desdibujó con la velocidad del miedo. Cuando la prensa hablaba del financiamiento del terrorismo, los verdaderos expertos sabían que se trataba de otra cosa, la circulación del dinero. Los bancos norteamericanos y europeos, que en público exigían justicia, en privado abrían sus puertas a transferencias sin origen claro. Panamá, Suiza, Luxemburgo, Islas Vírgenes y hasta Miami se convirtieron en extensiones invisibles del cartel de Medellín. El flujo era tan grande que no podía ocultarse, pero tampoco podía ser reconocido. Si el mundo aceptaba que Escobar movía tanto dinero, las estructuras financieras colapsarían. Por eso se decidió callar. Las cifras se redujeron, los informes se corrigieron y los archivos se clasificaron como secretos. La narrativa oficial hablaba de un narcotraficante con poder local, pero la verdad era que su dinero ya financiaba proyectos internacionales, compraba terrenos en otros continentes y participaba, a través de testaferros, en empresas de apariencia respetable. Los mismos políticos que firmaban tratados antidroga recibían donaciones disfrazadas de campañas humanitarias. Los mismos jueces que condenaban a los capos invertían en propiedades que pertenecían al cartel. Nadie podía señalar con el dedo sin que la sombra de la sospecha lo alcanzara también. En las oficinas del Ministerio de Hacienda, algunos contadores hablaban en voz baja de un fondo oculto, depósitos millonarios que se usaban para cubrir déficits del Estado durante la crisis. Nadie lo admitió oficialmente, pero el rumor era constante. Escobar no solo compraba jueces, también compraba tiempo, silencio, estabilidad, y el país, aunque no lo reconociera, se mantenía en pie gracias a los mismos billetes que decía combatir. Cuando Estados Unidos exigió extradiciones y bloqueos, la respuesta del gobierno colombiano fue ambigua. Había demasiadas manos sucias, demasiados intereses cruzados. Cada operación de confiscación terminaba misteriosamente filtrada. Cada intento de rastrear el dinero terminaba en un laberinto de empresas fantasmas, fundaciones religiosas y propiedades agrícolas a nombre de campesinos muertos. Los agentes que intentaron seguir el rastro financiero descubrieron algo aterrador. Parte del dinero incautado nunca llegaba al Banco de la República. Se evaporaba en el trayecto, absorbido por la burocracia, redirigido a cuentas que desaparecían en horas. Los reportes oficiales hablaban de errores administrativos, pero los que sabían leer entre líneas entendían que ese eufemismo significaba una cosa: el Estado había aprendido a robarle al ladrón. Escobar sabía, no porque fuera un genio financiero, sino porque entendía la naturaleza humana. Cuando el dinero se vuelve más poderoso que la ley, los hombres se arrodillan ante él. Por eso nunca temió perder sus millones. Sabía que, aunque lo persiguieran, siempre habría alguien dispuesto a proteger lo que él representaba. Y mientras el gobierno celebraba cada golpe al cartel, los verdaderos beneficiarios contaban sus ganancias en silencio. Nadie podía medir la cantidad exacta de dinero que Escobar movió, porque parte de esa fortuna se diluyó dentro del propio sistema que juró destruirlo. Esa fue la ironía final. El hombre más buscado del mundo había logrado infiltrarse no solo en la política, sino en las arterias mismas de la economía, y cuando cayó, su riqueza no desapareció, cambió de dueño. Después de la muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, el Estado colombiano se presentó ante el mundo como vencedor. Las cámaras mostraron su cuerpo,
Los periódicos celebraron el fin del terror y los políticos sonrieron como si la justicia finalmente hubiera triunfado. Pero detrás de las cortinas, algo no encajaba. Los documentos contables del cartel, los registros de bienes, las rutas de lavado y las propiedades estaban incompletos. Faltaban cifras, faltaban nombres, faltaban rastros. Durante semanas se reportaron allanamientos y decomisos, pero las sumas oficiales eran insignificantes comparadas con lo que alguna vez había circulado. Los expertos estimaban que, antes de morir, Escobar había escondido más de 20.000 millones de dólares en efectivo, oro y propiedades. Sin embargo, los registros del Estado solo reflejaban menos del 2% de esa cantidad. ¿Dónde estaba el resto? Algunos decían que el dinero seguía enterrado, oculto en los campos de Antioquia, en las paredes de viejas haciendas. Otros aseguraban que gran parte fue recuperada en secreto por funcionarios que nunca rindieron cuentas. Los rumores hablaban de camiones militares transportando cajas de efectivo bajo la oscuridad, de billetes que reaparecieron meses después en bancos extranjeros, de fundaciones políticas que, misteriosamente, empezaron a florecer con presupuestos millonarios. Hubo incluso informes, nunca confirmados, que señalaban que parte de ese dinero fue utilizado para financiar campañas políticas en América Latina y proyectos de cooperación internacional. En otras palabras, la fortuna de Escobar siguió viva, cambiando de rostro y de bandera. La verdad es que nadie quiso encontrarlo todo, porque encontrarlo implicaba revelar que el sistema había participado, que el dinero del crimen había comprado no solo armas, sino conciencia. El mito de los tesoros enterrados no nació del folclore, nació de la necesidad de ocultar los verdaderos ladrones. Y mientras la gente soñaba con encontrar cofres bajo tierra, los verdaderos tesoros ya dormían en cuentas suizas, a nombre de hombres de traje y corbata. El dinero, como la historia, tiene memoria, y la de Escobar aún respira entre los márgenes de los libros contables, en las paredes de los bancos que prefirieron callar. Nos mintieron sobre cuánto dinero tenía Pablo Escobar, no porque no supieran, sino porque sabían demasiado. Porque admitirlo habría sido aceptar que la riqueza no siempre viene del trabajo, a veces viene del miedo. Y ese miedo, el que compró conciencias, sigue ahí, mirando desde los números, desde las bóvedas cerradas, desde las manos que alguna vez juraron justicia. El hombre cayó, sí, pero su dinero nunca lo hizo.